Bueno, la endoscopía es el estudio del interior de nuestro cuerpo, ¿no? El estudio óptico del interior de nuestro cuerpo, es endoscopía. Entonces, la endoscopía se aplica a diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, eh, se puede hacer endoscopía del aparato respiratorio, se puede hacer endoscopía del tracto digestivo superior, del tracto digestivo inferior, la colonoscopía. Asimismo, se puede hacer endoscopía del aparato genitourinario, ¿ya? Diferentes tipos de endoscopía. En el campo de la neumología, la endoscopía se llama broncoscopía, porque hacemos un estudio endoscópico de la vía aérea, tanto inferior como superior, porque empieza con la rino-naso laringo broncoscopía. Empezamos desde la nariz. A veces entramos directamente por la boca. La idea es explorar finalmente la vía respiratoria inferior, porque también los otorrinolaringólogos exploran la vía respiratoria superior, es decir, ellos hacen rinolaringoscopías de la nariz y la laringe. Y nosotros, aun y cuando entramos por la nariz, ciertamente para las endoscopías de la vía respiratoria inferior, que son las broncoscopías flexibles, también podemos entrar por la boca y finalmente llegamos a la tráquea, porque nuestro campo está ubicado precisamente de la laringe para abajo. De tal forma que en el estudio de nosotros endoscópico evaluamos esta parte, ¿no? La laringe, las cuerdas vocales, el espacio por abajo de la laringe, que es la tráquea, en toda su extensión de la tráquea, y de ahí mismo nos seguimos hasta los bronquios, que son los tubitos que llevan el aire a los pulmones, ahí del lado derecho, del lado izquierdo. Se llaman bronquios, se llama árbol bronquial porque es como si fuera un árbol, ¿no? El tronco del árbol sería la tráquea y las ramas que se van haciendo cada vez más pequeñas, pues son los bronquios que se van dividiendo, haciéndose cada vez más chiquitos. En la broncoscopía hay dos tipos de broncoscopía: broncoscopía con equipo flexible y broncoscopía con equipo rígido. El equipo flexible es un endoscopio, es una cosa así como como el aparato este que tengo aquí colgado, muy delgadito. Es una fibra óptica. Hay de fibra óptica y de equipo de video. Son dos tipos de equipo flexible. Finalmente, estos equipos flexibles son de diferentes calibres. Hay algunos en pediatría, utilizamos equipos tan delgaditos que miden como 3 milímetros. Y incluso hay unos de 1.2 milímetros, o sea, súper delgaditos. Pero esos tan mega delgaditos, digamos tan extremadamente delgaditos, porque no tienen un canal de aspiración, ¿verdad? Nomás son para ver, ¿verdad? Y los que utilizamos habitualmente en pediatría son de 3.2 o 3.5 milímetros de diámetro, de tal forma que son pues igualmente bastante delgados, que nos permiten entrar por la nariz. Y entramos a la vía respiratoria y de esta forma hacemos una exploración del tracto respiratorio inferior, analizando las estructuras de la tráquea, la pared de la tráquea. Podemos ver la característica de la mucosa en su contenido, la cantidad de moco en el interior o la presencia de lesiones en el interior de los tráquea y los bronquios, tumores, eh, obstrucciones por algo por fuera que los aplasta. Podemos encontrar objetos extraños y los atorados ahí. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, la endoscopía, que decíamos puede ser flexible o rígida, tienen fundamentalmente el objetivo de establecer o de hacer diagnóstico de una diversidad de enfermedades, y también nos permite obtener muestras de la lavado de los bronquios, que le llaman lavado bronquial, así como también hacer biopsias de lesiones que estén en la pared, en la mucosa, o incluso atravesar la pared. Se llaman biopsias transbronquiales. Atravesamos la pared del bronquio y tomamos muestra de alguna lesión que se encuentre por fuera de la tráquea o los bronquios, que esté aplastándolos, ¿no? Y ahí pueden ser de todo tipo de lesiones, desde enfermedades infecciosas como la tuberculosis o enfermedades por hongos, hasta incluso enfermedades de tipo de cáncer, ¿no? Y también nos permite hacer tratamiento, ¿no? O sea, diagnóstico, toma de muestras de lavado bronquial y de biopsias, así como también tratamiento. El tratamiento puede ser para extraer cuerpos extraños, que cualquier objeto que se puede alojar en un bronquio, así como también destapar un bronquio que esté obstruido por moco, que se conoce como atelectasia, que se colapsa el pulmón debido a que hay una obstrucción por moco frecuentemente. También nos permite hacer procedimientos de dilatación. Por ejemplo, un bronquio
lastimó y que esté muy cicatrizado, se llama eso estenosis, que está muy cerrado. Entonces, a través de la endoscopía, nosotros podemos meter un balón hidráulico que permite abrir y finalmente expander esa área que se encuentra cerrada para poderlo, pues, dilatar, se llama. Y entonces aplicar también tratamiento con crioterapia, es decir, unas ondas que se congelan, con la punta de la sonda está como a menos 300 grados centígrados y congela completamente lo que queremos tomar y lo traemos por crioterapia. También podemos utilizar láser para poder hacer tratamientos de extraer lesiones que se encuentren ubicados en la pared o en el interior de la mucosa, o incluso se pueden meter sondas como cauterio para cauterizar ese tipo de lesiones. De tal manera que la broncoscopía, pues, es una herramienta muy útil que utilizamos los neumólogos para aplicar estrategias de índole diagnóstico, de toma de muestras y para tratamiento de diversas enfermedades, utilizando equipo rígido y flexible. El rígido es un tubo rígido metálico que entra por la boca, ese no puede entrar por la nariz, entra por la boca y llegamos a la tráquea y tiene la ventaja de que como es un tubo tiene un diámetro grande y por ahí podemos meter pinzas, podemos meter instrumental más grande que en los equipos flexibles que tienen un canal muy delgadito y muy limitada el acceso a instrumental por ahí. Y en el broncoscopio rígido, como es grande, podemos también por ahí conectarnos con el equipo para ventilar al paciente. El anestesiólogo se conecta ahí y por ahí le damos aire al paciente por el broncoscopio rígido. El broncoscopio flexible no, porque ese tapa todo la tráquea. Pues tenemos que tener cuidado de no obstruir completamente la vía aérea cuando metemos un broncoscopio flexible. Para eso usamos equipos pues altamente especializados de tamaño apropiado para poderlos usar en niños desde los recién nacidos, incluso prematuros, a los niños ya más grandes y por supuesto que hay equipos para adultos. Sí, la endoscopía pues consiste en la introducción del equipo de endoscopía a la vía respiratoria. Y para eso, como decíamos ahorita, hay dos formas, ¿no? Con el equipo flexible o con el equipo rígido. En los dos escenarios, tanto en el rígido como en el flexible, el paciente tiene que estar anestesiado, o sea, tiene que estar dormido completamente. Entra a una sala de endoscopía, se pone una canalización de una vena, por ahí se le ponen medicamentos, el anestesiólogo pone medicamentos por la vena y también inhalados, de tal manera que el paciente se duerme completamente. Entonces, no deja de respirar, o sea, el paciente tiene su respiración autónoma, o sea, no bloquean la respiración, solamente duermen al paciente. Una sedación profunda, ¿sí? Y entonces, si es un equipo flexible, entra uno por la nariz, el paciente tiene un aporte de oxígeno suplementario, ya sea por la otra fosa nasal o por la boca, a veces por una mascarilla misma, y uno entra a través de la mascarilla y el anestesiólogo proporciona oxígeno a través de esa misma vía. Y entonces entramos a la vía respiratoria, ¿no? Ya sea por la nariz hasta llegar a la tráquea. En el caso de los broncoscopios rígidos, lo que ocurre aquí es que el paciente igualmente tiene que estar perfectamente dormido y acostado, igual que en la flexible también está acostado el paciente, pero en este caso entramos por la boca. Y entonces utilizamos un equipo que se llama laringoscopio para poder desplazar la lengua hacia adelante y entonces introducimos el equipo, este broncoscopio rígido, y ahí llegamos hasta la tráquea y hasta los bronquios y también utilizamos a través de esos equipos, utilizamos unos telescopios de fibra óptica que permiten visualizar con mucha calidad pues de imagen lo que estamos viendo adentro de la vía respiratoria. Y en eso consiste en general el procedimiento. Bueno, la endoscopía cuando se realiza, pues es cuando siempre decimos el objetivo del estudio. O sea, cuando uno hacemos el reporte del estudio, siempre ponemos el nombre del paciente, el diagnóstico que tiene el paciente, el estudio que le hicimos y cuál es el objetivo del estudio. Y después describimos la técnica, que fue lo que encontramos, ¿verdad? Entonces, siempre tiene un objetivo importante la endoscopía para poderla realizar. Puede ser con el objetivo de hacer diagnóstico de una patología que no hemos logrado de saber qué es y tenemos que buscar a través del endoscopio de la vía respiratoria, o puede ser para tomar biopsias, o puede ser para poder tomar muestras de lavado bronquial y poder igualmente llegar a un diagnóstico, o bien para un tratamiento que podría ser extraer un objeto extraño que se encuentre alojado en alguno de los bronquios o en la tráquea, o bien destapar un bronquio que hace que se colapse el pulmón debido a esa obstrucción por tapones de moco.
Entonces, esas son las indicaciones del procedimiento. Entonces, siempre cuando hacemos un procedimiento de endoscopía, pues tenemos que conocer al paciente, ¿no? Es decir, nosotros como los que hacemos el procedimiento, no es así como que, oye, te voy a mandar a un paciente para que le hagas una broncoscopía. Uno tiene que saber bien por qué, ¿verdad? Y una vez que evalúa el paciente, que interroga uno adecuadamente al paciente y que analiza el caso que tiene el paciente enfermo, entonces tenemos que, nosotros como neumólogos y endoscopistas, tenemos que confirmar que efectivamente el paciente requiere de una broncoscopía, si efectivamente está indicado. Porque podría ser que el médico que lo está evaluando tenga la consideración o la idea o piensa que requiere una endoscopía. Entonces le habla al especialista y uno como especialista en neumología, pues necesitamos conocer al paciente para poder saber si efectivamente requiere el procedimiento. Yo le digo esto de manera enfática porque a veces pasa a nivel institucional con algunas instituciones médicas, pues, de salud pública, que no cuentan con los especialistas para hacer esos estudios, entonces ellos hacen como una estrategia de que le llaman subrogación, ¿no? Y le subrogan a otro médico que sí es especialista para hacer el procedimiento. Y a veces sucede que dicen, oye, tienes un paciente para hacer un procedimiento, ok, pues, pero como no trabaja uno en ese hospital, entonces al paciente o va uno al hospital a hacer el procedimiento o mandan al paciente al lugar donde uno trabaja a hacer el procedimiento, ¿no? Pero resulta que uno no conoce al paciente, simplemente le hablan a uno para hacer un procedimiento. Entonces ahí el asunto es complejo porque de verdad que tenemos que ir a ver al paciente, ya sea que lo conozca en ese momento o que vaya yo a verlo al hospital, o que cuando mandan al paciente para hacer el procedimiento, manden toda la información que yo necesito analizar antes de confirmar que efectivamente requiere el procedimiento. Entonces, lo conveniente siempre es que antes de programar ese procedimiento, porque se requiere programarlo, ocupa un tiempo quirúrgico, ocupa decirle al anestesiólogo que él apunte en su agenda que va a estar ese día en el área de endoscopía. Y vamos a apartar un lugar en el área de endoscopía. Entonces, hay que programarlo, ¿no? Antes de que se programe el procedimiento, pues nosotros como los que somos lo que lo hacemos, pues necesitamos realmente conocer al paciente para saber si efectivamente necesita y qué muestras le voy a tomar, qué riesgos tiene el paciente y saber qué objetivos voy a conseguir haciendo el procedimiento. Entonces, esta parte es muy, muy importante porque a veces en esos pacientes que están en instituciones de salud pública que no cuentan con el equipo ni el especialista, a veces el paciente dice, oye, pero es que me dijeron que van a hacer una endoscopía, ¿por qué no se la han hecho? Sí, el doctor, ¿por qué no ha venido a hacerla? Bueno, pues porque tiene que conocer el caso, ¿verdad? No es así como que ahí te voy a... No es como hacerle una placa de tórax, pues que el radiólogo, pues estrictamente hablando, no necesita conocer previamente al paciente si es una radiografía simple, ¿no? Diferente es si el radiólogo tuviera que hacer una radiografía y tomar biopsias y cosas. No, ahí sí lo debe conocer porque es una instrumentación por imagen, ¿no? Entonces es muy importante esa parte, ¿no? De saber por qué, ¿no? Así es. Bueno, perdón, el paciente para que pueda ser llevado a una endoscopía debe de estar en ayuno, porque como requiere un, una anestesia general, necesita tener ayuno de 6 horas, sea de la edad que sea. ¿Sí? Si es un niño muy pequeño, probablemente un recién nacido, pues no requiera 6 horas, puede ser con 4 horas, ¿verdad? Porque el estómago se vacía en 3 horas, ¿no? De leche que toman nada más los pequeños recién nacidos o lactantes pequeños. Pero sí se requiere pues de ayuno, ¿sí? Se requiere hacer algunos estudios de evaluación preoperatoria para conocer pues cómo se encuentra la coagulación, cómo se encuentra la hemoglobina, estudios generales, que es importante tener cuando hacemos un procedimiento de tipo programado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando llega un paciente con una condición de extrema urgencia y gravedad, como por ejemplo que llegue un niño, porque digo niño porque es frecuente que pase en niños más que en adultos, que se les va un objeto extraño a la vía respiratoria. Estaban ahí jugando, que andaban en una piñata, que estaban en su casa y de repente traían, no sé, un frijol, una semilla, un juguete y todo se le fató y no, se puso morado, no pudo respirar y entonces llegan rápidamente al hospital, ¿no? Entonces ahí no importa si comió, si no comió, no está respirando, ¿verdad? Entonces ahí, independientemente de la condición que tenga el paciente de ayuno o no ayuno, o tenga o no estudios de laboratorio, es una urgencia
que está comprometiendo la vida del paciente. Y ahí sí, en cuanto llega al hospital, le decimos al equipo quirúrgico que prepare el área y lo metemos de inmediato a hacer el procedimiento. Entonces, si se fija usted, hay diferentes escenarios en los que un paciente es sometido a una endoscopía y dependiendo de la indicación del procedimiento, pues es la preparación. Pero por lo general, si es un procedimiento que es programado, entonces sí tiene que llevar esas características que comentábamos ahorita. Bueno, en la endoscopía, que es la broncoscopía, el paciente está dormido completamente, ¿no? Entonces, en realidad no siente nada. Sin embargo, después del procedimiento, como exploramos la vía respiratoria y entramos por la nariz o entramos por la boca, pero finalmente llegamos a la laringe, nos desplazamos entre medio de las cuerdas vocales y llegamos a la tráquea. Después del procedimiento es normal que tenga voz ronca, porque especialmente cuando usamos equipos rígidos, pues sí existe pues una inflamación de la laringe, ¿no? Cuando usamos equipos flexibles, como están muy delgaditos, a veces ni siquiera tocamos la pared de la laringe y no existe inflamación, ni tampoco tienen voz ronca, ni tienen tos, ¿verdad? Pero si hacemos un lavado bronquial, por ejemplo, para tener muestras, sí es algo esperado que después del procedimiento tengan tos y que les duela un poco aquí la garganta, de tal forma que les damos tratamiento con medicamentos para calmar esa molestia. Bueno, en una broncoscopía, como comentábamos ahorita, existen diversas indicaciones para hacer el procedimiento y diversos motivos para tomar estudios, si son lavados bronquiales, si es una biopsia. Entonces, los resultados anormales pueden ser muy variables o muy variados dependiendo del diagnóstico de que el paciente tiene, ¿no? Si el paciente tiene cáncer, por ejemplo, y le hago una biopsia, pues entonces yo esperaría encontrar células cancerosas. Si le hago un frotis igual. Si yo pienso que tiene tuberculosis y tiene tuberculosis, entonces en las biopsias o en las muestras que tomaré, pues deberé encontrar la documentación del bacilo de la tuberculosis en esa muestra. Entonces, si puedo encontrar muy inflamada la tráquea, puedo encontrar lesiones en la tráquea, puedo encontrar diversas cosas de inflamación y de acumulación de la cantidad de moco en la vía respiratoria provocadas por el trastorno inflamatorio o la infección o la causa, pues, que haya generado un daño. Y entonces, pues, dependiendo de la diversidad de alteraciones que podemos estar presentes, pues es lo que yo podría encontrar en esos estudios endoscópicos, ya sea durante el estudio o en las muestras que tomaría para analizarse. Es muy variable, pues. Muy bien, la broncoscopía la hace el especialista en neumología, o sea, el neumólogo en su preparación durante la especialidad recibe un entrenamiento para hacer broncoscopía, tanto broncoscopía flexible como broncoscopía rígida. También el cirujano de tórax es un experto en broncoscopía rígida y flexible, el cirujano de tórax general, y también el cirujano de tórax, pues aparte de que opera el tórax, pues también es experto en endoscopía. Y existen los cirujanos, por ejemplo, en pediatría, hay cirujanos pediatras que han tomado una especialidad de endoscopía y también tienen entrenamiento en esto. Entonces, son personas que hayan recibido un entrenamiento formal en endoscopía, quienes tienen pues la capacidad para poder llevar a cabo el procedimiento de una manera segura y saber sobre todo que existe una indicación clara para poder hacer el procedimiento, que sabe qué tipo de muestras y estudios hay que tomar a través del estudio, que conoce los riesgos del estudio, que conoce las complicaciones que pueden ocurrir en el estudio y que sabe tratar e identificar estas complicaciones. Eso es muy importante.